Les decía que la segunda ley de la termodinámica tiene dos enfoques que vamos a considerar. El primero, que ya lo vimos con problemas y con ecuaciones, modelo matemático, es el enfoque de la entropía. Y este es el enfoque de la eficiencia, que es el que vamos a abordar hoy a nivel de aplicaciones. Ya vimos las ecuaciones, pero las vamos a recordar. El enfoque de entropía, mencionábamos, nos da una idea del grado de desorden que tiene un sistema. Es una medida del grado de desorden que tiene un sistema. De esa manera concluimos, así en términos generales, que una sustancia se encuentra con un mínimo cantidad de entropía, con menos entropía si está en estado sólido, porque forma cristalinas muy bien ordenadas. Cuando pasa al estado líquido, su entropía se incrementa, forma láminas, y cuando se convierte en un gas, cuando se encuentra en estado gaseoso, entonces se encuentra en el máximo nivel de entropía, el mayor nivel de entropía, porque son moléculas que tienen ubicaciones aleatorias. Mencionamos que había dos ecuaciones, ¿se acuerdan? Para hacer cálculo de entropía, esta, que la usamos cuando tuvimos que hacer cálculos de entropía, si teníamos temperatura constante, de paso, es la definición de entropía. La entropía se mide, por cierto, se miden los cambios de entropía que experimentan los sistemas cuando un proceso acontece, un proceso termodinámico acontece en ellos. Entonces decíamos que la entropía, al igual que la energía interna, es una propiedad de las sustancias que dependen del estado. Y entonces cuando se experimenta un proceso cambia. Entonces aprendimos a medir ese cambio de entropía. Y la otra ecuación que usamos fue esta, de la cual derivamos algunas más que usamos en los problemas. ¿Ok? Estos problemas fueron los que resolvimos. Se concluye, tanto en la evidencia teórica como en la evidencia de los problemas que hicimos. Claro, la evidencia práctica es mucho más complicada porque requiere laboratorios, etc. Pero esencialmente concluimos que en todo proceso natural la entropía jamás va a ser negativa. Siempre tiende a aumentar, o por lo menos a ser igual a cero. Eso fue lo que verificamos ayer. Vamos ahora a abordar el enfoque de la eficiencia. Los ejercicios del enfoque de la eficiencia. Recordemos cuáles son las ecuaciones. Las ecuaciones que se consideran son, primero, que el contexto en el cual se aplican son máquinas térmicas. Hay dos tipos de máquinas térmicas, que son una de ellas las máquinas de combustión interna que aparecen acá, de las cuales aquí hay un ejemplo. Los motores de los vehículos nuestros también son otro ejemplo más actual. Esto ya es de calderas de vapor y se usan aún, pero a nivel industrial. Pero además tenemos, aparte de esas máquinas que se las conceptualiza de esta manera, un depósito caliente del cual se toma calor. Parte de ese calor se convierte en lo que nos interesa de las máquinas, que es su energía mecánica, y el resto se desecha, el depósito de baja temperatura. Este es el modelo conceptual de una máquina térmica, pero las ecuaciones con las cuales obtuvimos ayer la eficiencia fueron estas. La eficiencia, esta es la ecuación básica que debemos recordar, es la razón de la energía que nosotros queremos obtener, que el sistema nos proporcione, sobre lo que le debemos dar al sistema, que la energía que le debemos proporcionar para lograr eso. Ese es el concepto general de eficiencia, y en términos de eso, en este caso, en una máquina térmica, nosotros queremos que la máquina nos dé energía mecánica, eso es lo deseable, es lo que queremos obtener, y a cambio le tenemos que dar esta energía del depósito de alta temperatura. Entonces, por eso la forma general de esa ecuación resultó ser esta. Cuando se hace el balance de energía, que es que la energía que sale es igual a la suma de las dos que entra, perdón, es decir, la suma de las dos que salen, o sea, esto, entonces esta ecuación se puede escribir despejando para W de esta forma, que fueron las ecuaciones que usamos ayer, ¿verdad? Vamos ahora a considerar qué pasa con los refrigeradores. Estamos recordando porque sabemos que tenemos tiempo, ¿verdad? Hoy
los problemas de aplicación son muy sencillos. Lick, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Soy Carlos. Sí, 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 Mire, dígame. ve, en la diapositiva anterior, Esta, ajá, esa, cuando usted sustituye en la W, ecuación 1, el E, ajá, sí. el último no debería de quedar entre valor absoluto, ¿o no? Mire, en este caso no es necesario. En este caso no, esa es una buena pregunta, pero sí, 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 bueno, yo creo que sí, fíjese. Sí, yo creo que sí. Aquí hay que considerar valores absolutos mejor. O sea, por definición, el calor frío es negativo, ¿verdad? Es negativo, sí, ajá. Porque lo estamos sacando del sistema. Entonces, sí, efectivamente, es mejor trabajar con valores absolutos aquí. Y ciertamente sí tuve ese cuidado en la parte de refrigeración que ayer, por cierto, lo arreglé. Sí, es correcto. Eso quiere decir que en esta ecuación usted va a sustituir aquí valores positivos, valores Ajá. netos. No va a considerar, por ejemplo, que sale esta energía y al salir la voy a poner negativa, sino que va a trabajar con el valor neto de la energía que le den. Es correcto, muy buena Ajá. aportación, Carlos. Vamos Cheque, entonces, sale. considerando eso, ya van a ver el cambio en la ecuación que tenemos a continuación, en las ecuaciones que vienen para la refrigeración. Vean, este es el modelo, el esquema conceptual de un refrigerador. Un refrigerador toma calor de un depósito frío que es el freezer, lo mete a la máquina. Ese calor junto con el aporte externo de energía mecánica, que es el motor que mueve el gas, ¿verdad? Lo obliga al gas a pasar por un ducto estrecho y de esa manera condensarse. Ese calor, esa energía mecánica más ese calor son expulsados hacia el depósito de alta temperatura, que es lo que ocurre en el refrigerador, ¿verdad? Usted le saca calor a algo que ya está frío y lo manda a un depósito que está más caliente que el pollo, ¿verdad? Eso ¿cómo lo logramos? Aportando esta energía extra. Ese es el concepto. Y efectivamente, miren que aquí aparecen valores absolutos. Y en las ecuaciones yo ya hice esa corrección. Entonces definimos, en este caso, ven, aquí está lo que decía Carlos, definimos en este caso la eficiencia exactamente igual, o perdón, a partir del concepto inicial general, ¿verdad? De eficiencia, es decir, ¿qué queremos en el caso del refrigerador? Sacar el mayor calor posible a la carne del freezer. Pero para eso, ¿qué tenemos que pagar? Le tenemos que dar al sistema, lo conectamos a la toma de energía alterna para que el motor funcione. O sea, que le metemos energía mecánica externa. Y entonces eso da como consecuencia el resultado de lo que sería la eficiencia, que tiene otro nombre, se llama factor K, le llaman en el caso del generador. Entonces, miren, esta es la manera como se utiliza. Y efectivamente, piensen siempre en valores netos. En esta ecuación, ¿se acuerdan? Si usted calcula W, siendo que W que entra más QF que entra es igual a QC que sale. Entonces usted despeja para W y le da esta ecuación de acá. Tiene dos formas de calcular la eficiencia. No se les olvide que además usted muchas veces se va a encontrar con eficiencia en forma porcentual. Entonces lo único que hace es el símbolo por ciento, lo plantea como el valor dividido por 100. Y de esa manera trabaja con valores decimales. Bien, luego el enunciado de la segunda ley, ¿verdad? Eh, lo que especifica es que no vamos a poder crear una máquina 100% eficiente. Eso es el concepto general. O sea, no vamos a poder tener jamás una máquina térmica que tenga una eficiencia del 100%. De hecho, las máquinas de 30% ya son de muy buena calidad. Es imposible construir una máquina que operando cíclicamente produzca como único efecto la extracción de calor de un foco y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Este es el enunciado de Kelvin Planck, es el enunciado de la segunda ley, es precisamente el enunciado basado en eficiencia.
Dicho de otra manera, parafraseando, imposible construir una máquina térmica con el 100% de eficiencia. Aquí está, ¿verdad? Vámonos a los problemas, que son poquitos, bueno, no, son 5 o 6. Y vamos a ver cómo se aplican estas ecuaciones que vimos. Fíjense bien. En el primer problema nos dicen que hay un motor diésel. Este motor realiza 2.200 joules de trabajo mecánico y cede 4.300 joules de calor en cada ciclo. O sea que se trata de una máquina térmica, no es un refrigerador. Toma calor, miren, calor caliente, en un monto a ver, déjenme ver. Un motor, realiza, el trabajo sale, miren, realiza, es positivo, 2.200 joules de trabajo y cede, o sea, saca calor, cede calor en una cantidad de 4.300 joules. Entonces nos preguntan, ¿cuánto calor se le debe suministrar por ciclo? O sea, nos están pidiendo que calculemos el QC. Entonces la solución ya la van a ver que es muy simple, ¿verdad? Simplemente tenemos que trabajar con la ecuación de balance de energía. Esperemos que esta cosa se cargue. ¿Qué pasó? Aquí está. Entonces, miren, es muy simple. W es 2.200, QF es 4.300. Entonces simplemente aplicamos la ecuación de balance de energía. El calor de entrada es igual a lo que se convierte en trabajo mecánico más lo que sale. Y eso nos da 6.500. Luego nos piden, inciso C, que calculemos la eficiencia. Entonces simplemente aplicamos la definición. La eficiencia que es igual, cuando se trata de máquinas térmicas, al trabajo entre Q sub C. Y eso nos da que lo sustituimos 0.338461 en decimal, que si usted lo quiere expresar en forma porcentual, lo multiplica por 100, ¿verdad? Eso es, ven, problemas muy sencillitos. ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Yo en el enunciado, ¿qué es lo que le piden? Aquí Ahí. está el enunciado. Le piden cuánto calor debe suministrarse al motor en cada ciclo, o sea, QC, y nos piden que La calculemos la eficiencia. eficiencia térmica del motor, ¿verdad? Que es lo que hemos hecho. Calcular. Ajá, W entre QC, esa es la que utiliza. Ya. Exacto, Ahí. y que usamos la ecuación de W entre QC. Bien, vamos al siguiente problema. Ahora nos dicen que hay un motor de avión. Recibe, dice, 9.000 joules de calor. ¿Qué calor será este? Este es 9.000 joules. El calor que sale. No, dice recibe. ¿Qué calor será ese? Es que entra. ¿Cuál? QC, ¿verdad? Sí, QC. QC. Entonces, y C de 6.400 es el calor que expulsa. Entonces nos piden cuál es el trabajo mecánico efectuado. Ya vemos que usamos la misma ecuación, pero vamos a despegar para W. Y después lo mismo, calcular la eficiencia. Entonces aquí tenemos la solución. Aquí está, un problema bien sencillito. Miren. QC es 9.000, QF es 6.400, W es, despejado ya para W, la diferencia de los dos calores. El caliente menos el frío. Eso nos da 2.600. Y después calculamos la eficiencia de la misma manera, W entre QC. Eso nos da 0.2888, que porcentualmente se puede escribir como el 28.88%. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿Nones? Lick, esto en serio es así de fácil, Lick. Sí, este tema es bien facilito. Este tema, particularmente de eficiencia, es bien sencillo. La entropía es multiplicada. Ya vieron que es más difícil. Vamos entonces. Ajá. Sí, Carlos. No, todo está ahí. Bueno, pasamos al siguiente problema. Entonces aquí tenemos ahora a un refrigerador. El refrigerador tiene, donde dicen un coeficiente de rendimiento, así es como se llama acá. No se llama eficiencia, sino que se llama coeficiente de rendimiento. Noten que los coeficientes de rendimiento
de los refrigeradores, a diferencia de las eficiencias de las máquinas térmicas, son mayores que 1, ¿verdad? Entonces dice, durante cada ciclo absorbe, miren, de un depósito frío, o sea, le extrae a la carne, le extrae, ese es QF, 3.4 por 10 a la 4 joules, 34.000 joules de calor. Eso es lo único que nos dan el de K y nos dan QF. Entonces nos piden cuánta energía mecánica se requiere en cada ciclo para operar el refrigerador, o sea, cuánto gasta el motor que está conectado a la toma de energía. Y después, también en cada ciclo, que calculemos cuánto calor se desecha. Entonces vamos a la solución. Entonces aquí, miren, tenemos, este es un poquito más largo, porque tiene conceptos de potencia. Tenemos QC, que es uno, creo que no es ese, pero o sí es, permítanme. QC, no me equivoqué aquí, fíjense. No, tendría que ser el 20.9. Sí, creo que trabajé, bueno, no, 3.4. No sé de dónde saqué esto, fíjense. Ah, es que es este problema. Aquí está, perdón, es que me había brincado un problema, perdón. Es este, ¿ves? Es el 3. El café que no lo está tomando hoy. No, ya me lo tomé, yo creo que no le eché, ya me terminó. Le echó leche. Perdón. Le echó leche. ¿Cómo dice? No le eché piquete, ¿verdad? Sí, hombre. Le echaron leche, le echó azúcar. Ok, vamos a ver. Un motor, dice, de gasolina recibe 1.61 por 10 a la 4 joules de calor, o sea que es QC. Y realiza, todavía es un problema de motor térmico, combustión interna. Y realiza 3.700 joules de trabajo, es W. Por ciclo, el calor se obtiene quemando gasolina. Y nos dan el calor latente de combustión de la gasolina, que es 4.46.000 joules por kilogramo. ¿Qué nos piden? Primero, calcular la eficiencia térmica. Vamos al cálculo de eso, de la eficiencia. Entonces, la eficiencia, aquí tenemos los valores. La eficiencia es sencillo, de W entre QC. O sea, tiene una eficiencia de 22.981%. Ahora, ¿qué nos piden? Inciso B, ¿cuánto calor cede en cada ciclo? Bueno, entonces, simplemente planteamos la ecuación de balance de energía. El calor que caliente es igual a la suma del calor que se manda al depósito frío más el trabajo. Y calculamos QF despejando. 12.400 es lo que se lanza al ambiente, ¿verdad? Ese es el calor que cede en cada ciclo. ¿Cuánta masa de combustible se quema en cada ciclo? Entonces vamos a ver cómo calculamos esto. Usamos el concepto, miren, el concepto de calor latente. Yo llamé QLC, debí haberle llamado L mejor, pero bueno, es el calor latente de combustión de la gasolina. Perdón, aquí debí haberle puesto L, LC de la gasolina. Entonces, calor latente de combustión multiplicado por la masa me va a dar el calor total que se toma. ¿Por qué estoy usando QC? Porque es el calor, la gasolina es la fuente de calor, es la que genera el calor de entrada en el bloque del motor, ¿verdad? Cuando se quema. Entonces, tomamos QC, que ya nos lo dieron, que es 1.61, y lo dividimos entre el calor latente. Y eso nos da la masa de combustible que por ciclo se quema. Nos da entonces 350 gramos de combustible, de gasolina. Si tomáramos en cuenta la densidad de la gasolina, podríamos ir más lejos y entonces multiplicar esto por usar el concepto de densidad y calcular el volumen, cuántos mililitros de combustible se consumen por cada ciclo del motor, ¿verdad? Y entonces, ahora nos dicen lo siguiente, que calculemos, considerando, dice que el motor hace 60 ciclos por segundo. Piensen que es como que estuviésemos haciendo que el motor girara. Bueno, está girando, ¿verdad? Y convirtiéramos estos 60 ciclos a revoluciones por minuto. Entonces ustedes se acuerdan que los motores
tienen un indicador en el tablero que nos dice a cuántas revoluciones por minuto está girando, que usualmente si se encuentra en neutral, se está girando más o menos como unas 900 revoluciones por segundo. Bueno, este motor está girando a 60 vueltas por segundo. Entonces nos dicen, si el motor gira con esta frecuencia, cuál es la potencia de salida y exprésala en kilovatios y en caballos de potencia. Entonces vamos a esa parte está acá, fíjense bien. La potencia, ¿cómo la voy a calcular? Va a ser la energía que produce. ¿Por qué estoy usando la energía que produce? Porque me están hablando de energía, regresemos, me están hablando de potencia de salida. Y cuando usted mide la potencia de salida de un motor, lo hace en función de la energía mecánica que el motor hace. Por eso estamos usando W, ¿verdad? Trabajo. Es un trabajo, entonces nos vamos acá y trabajamos con W. Si yo multiplico W, que es la energía por ciclo, y lo multiplico por el número de ciclos por segundo, obtengo la potencia. Miren las unidades que voy a obtener, joules por segundo. Esa es la potencia entonces de salida. La frecuencia de giro del motor multiplicada por la energía que el motor produce por ciclo. Nos da esto. Multiplicamos 60, que es la frecuencia, no aparece aquí, pero ya lo tienen ustedes allá, 60. Lo multiplicamos por este W y obtenemos 222.000 joules por segundo. Eso quiere decir 222.000 watts. Es lo que ellos nos dicen que lo calculemos tanto en watts como en caballos de potencia. Entonces, para hacer la conversión, usamos este factor de conversión. Sabemos que un HP es igual a 746 watts. Y entonces dividimos y obtenemos que estos 222.000 watts equivalen a que tuviese un motor de 297.6 caballos de potencia, que ya han visto ustedes, que más o menos son las potencias de los vehículos de alto consumo, 300 caballos de potencia, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿No? ¿La frecuencia cuánto es que corre en la potencia? Aquí sería 60 ciclos por segundo. 60. A usted le podrían dar, por ejemplo, para hacerlo más real, le podrían decir, si su motor en marcha está girando a 2000 revoluciones por minuto, que es cuando usted más o menos, lo que tiene más o menos cuando usted va en tercera o cuarta, entonces cuánta potencia le está consumiendo. Entonces usted lo multiplica la frecuencia, la Por el convierte. trabajo. ¿Perdón? Sí, frecuencia por el trabajo sería, ¿no? Por el trabajo, correcto, exacto, eso es. Y obtienen el resultado, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Cuánto era? ¿22.000 cuánto? Entonces nos da, lo va a verificar, Ah, 222.000 220.000. joules por segundo. Sí. 222.000 joules. ¿Alguna otra pregunta? Caballo de fuerza es igual. Ujú. 746 Ajá, watts. exacto. Watts. Entonces divide esto entre esto. Y le da Y eso da 297.6. Eso da, ¿verdad? HP. Entonces vamos ahora sí a los problemas de refrigeración, que es este, ¿verdad? Era el problema que teníamos, el 29. Entonces tenemos un refrigerador con el coeficiente de 2.10. De nuevo, les reitero, no se les olvide que K es un número mayor que la unidad. Durante cada ciclo absorbe 3.4 por 10 a la 4 joules de calor. Entonces nos dicen cuánta energía mecánica requiere en cada ciclo para operar. O sea, me están hablando de W. Y durante cada ciclo cuánto calor se desecha. Nos piden QC. Nos piden W primero y QC. ¿A partir de qué? De que K es igual a 2.10 y que el calor absorbido del depósito de baja temperatura, QF, es de 34.000 joules. Entonces vamos a la solución, que sería este problema que está acá. Ahí tenemos todo. Miren, tenemos... ay, Dios mío, espérense. Creo que ese es me equivoqué en el orden.
Entonces tenemos K igual a 2.10. El calor extraído, miren, es negativo. Vamos a recordarlo, el aporte de Carlos es negativo. ¿Por qué? Porque es extraído. Extraído del foco. Pero como en la ecuación se trabaja con valor absoluto, entonces no hay problema. Lo sustituimos ahí y obtenemos, trabajando con valores absolutos, despejamos para W y vamos a obtener el valor absoluto de W. Nos da 16.190.5 joules por ciclo, ¿verdad? O sea, 3.4 por 10 a la 4 dividido por 2.1 y obtenemos entonces 16.190.5 joules por cada ciclo. ¿Estamos bien? Licky, ¿y cae en algún momento, puede ser negativo o no? No. Ni 0, ni 1. Va a ser siempre un número mayor que la unidad. Ajá, check. Entonces vamos acá. El inciso B nos pedían que calculásemos cuánto es el calor desechado, ¿verdad? Por el refrigerador. Entonces sumamos. Es igual al W que entra. Aquí voy a usar este gráfico de aquí arriba. Es igual al W que entra más el calor QF que se le extrae al pollo. Esa suma nos da QC. Y aquí lo tenemos. Aquí está. Es la suma de los dos y entonces eso significa que da 50.190.5 joules por ciclo. Solo lo sumamos. O sea, que sería durante cada ciclo, dice cuánto calor se desecha el depósito caliente. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Vamos ahora a hacer el más largo, el más bonito. Sí, ¿puede volver a poner el ejercicio, porfa? Sí. Es que no lo Sí. pude ver bien. Ahí está. Entre acá, a ver, serían 16.000, ¿cuánto es? 190. 190.5. 16.190.5. Joules por ciclo. ¿Ves? Joules por ciclo. Del inciso B. Es que lo estoy copiando, espérame. Sí, dele, no se preocupen, dele. Por mientras copia voy a traer más cafecito. Ahí sí. Me trae un poquito. Ya, Carlitos. Ya, listo. Pasemos entonces al siguiente problema. Este es el más bonito. Tenemos un refrigerador y nos dan el coeficiente de rendimiento del refrigerador, 2.25. Y miren, opera, dice, con 95 watts de energía eléctrica. Este es más cercano a lo que uno se puede encontrar. 95 watts de energía eléctrica. Su compartimento interior, o sea, el freezer, se encuentra a 5 Celsius. Entonces, usted toma 12 botellas y se encuentran a 31 Celsius y las mete al freezer. Entonces, ¿qué nos piden? ¿Cuánto tiempo le va a llevar? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar para tomarlas? O sea, hasta que se enfríen en los 5 grados a las que se encuentra el freezer. ¿Ok? Tengamos en mente eso. Entonces, vámonos a la solución. Que creo que es el anterior, es el más largo. Aquí está, miren. Entonces, fíjense bien. Tenemos el refrigerador con esta capacidad, rendimiento, factor de rendimiento de 2.25. Él toma energía de un motor de 95 watts, extrae calor del freezer y lo manda al exterior. Entonces, basándonos en esta ecuación, que es la ecuación de la eficiencia, vamos a poder calcular W. Vamos a tomar esa ecuación despejada para W. Nos quedaría, más bien despejada para QF. ¿Por qué para QF? Porque yo tengo que trabajar con el calor que se le va a extraer al agua. Entonces yo necesito encontrar con qué potencia se le va a extraer, o sea, con qué rapidez se le va a extraer ese calor. Ese es el concepto de potencia. Entonces primero despejamos para QF y nos queda esto. Piensen en QF arriba. QF igual a K por W. ¿Qué hacemos ahora? Consideramos el tiempo T
en el que ese calor se extrae. Entonces dividimos ese término, los dos términos, dividimos esa ecuación por T. Y dividido por T, esto ya se convierte en una potencia. Y yo lo voy a expresar como la potencia de enfriamiento en el freezer igual a K sigue siendo el mismo, y W sobre T, ¿qué es? Es la potencia que él utiliza, es el W, la potencia que él utiliza para extraer ese calor, que es 95, que nos lo dieron, ya es 95. Entonces, de esta manera vamos a poder calcular la potencia de enfriamiento. Es igual a el coeficiente de rendimiento multiplicado por la potencia de entrada, y nos da 213.75 watts. Ya tenemos la potencia de enfriamiento. Ahora vamos a usar los conceptos de calor que hemos visto antes. Enfoquémonos en las 12 botellas. Quiero saber cuál es la masa total que tengo que enfriar. Entonces, multiplico el número de botellas por el volumen por botella. ¿Eso qué me va a dar? El volumen de agua en litros. Después lo voy a convertir a metros cúbicos. Y cuando tenga ese volumen, lo voy a multiplicar. Vean la definición de densidad. Lo voy a multiplicar el volumen por la densidad del agua. ¿Ok? Y eso me va a dar como resultado la masa de agua. Entonces procedemos a hacer esto acá. 12 botellas por 1 litro por botella por 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos que tiene cada litro, multiplicado por 1000 kilogramos por metro cúbico, me da 12 kilogramos. O sea que cada botella tiene 1 kilogramo de agua, porque tiene 1 litro. Ahora enfoquémonos en la masa. ¿Qué le vamos a hacer a la masa? La queremos enfriar desde una temperatura inicial de 31 Celsius, equivalentes a 304 kelvins. Le quiero bajar la temperatura a 5 Celsius. Observen que no va a haber cambio de estado. Va a permanecer líquida, porque no va a bajar, no le quiero bajar la temperatura por debajo del 0 o igualada a 0. Entonces la temperatura final es 278. Usamos el calor. Este problema es bonito por eso, porque utiliza todo, ¿verdad? El concepto de densidad, etcétera. Entonces nos vamos acá y calculamos ese calor. ¿Cuál es el calor que necesita? Entonces ya estamos claros que da 12 kilogramos y lo vamos a usar en esta ecuación. ¿Por qué le estoy poniendo signo negativo? Bueno, porque se lo vamos a extraer al cuerpo. Se lo vamos a extraer, es un calor extraído, un calor que va a provocar un enfriamiento. Entonces va a ser igual a menos la capacidad calorífica del agua en estado líquido por la masa de agua que la tenemos aquí ya calculada, y eso lo multiplicamos por el gradiente de temperatura que le vamos a provocar. Entonces aquí están los valores que ustedes seguramente a estas alturas ya han memorizado estos valores: 4190 por 12, que son los 12 kilogramos, y aquí tendríamos 304 menos 278, ¿verdad? Y esto nos da 1.307.208 joules. Ahora tomamos este calor y nos vamos al concepto de potencia. Traemos esta potencia que primero calculamos. ¿Se acuerdan? La potencia, o sea, la rapidez con la que se produce el enfriamiento, es de 213.75 joules por cada segundo. O sea, 213.75 watts. Entonces nos venimos acá. ¿A qué es igual la potencia? Al calor entre el tiempo, y despejo para el tiempo. Es lo que me piden, cuánto es el tiempo que se requiere. Entonces despejamos para el tiempo, es el calor total que hemos calculado aquí, obviamente valor absoluto porque voy a encontrar tiempo. Es el calor total dividido por la potencia. Y esto me da 6.115.93 segundos. ¿Por qué segundos? Porque la potencia está en joules por segundos. Lo divido entre 60 y me da 101.93 minutos. O sea, 1 hora 60.69. Casi
un poco más de hora y media. Es lo que habría que esperar, que tiene sentido, ¿verdad? Este es el último ejercicio. ¿Qué tenemos para mañana? Bueno, para mañana vienen dos problemas que son largos, en los que vamos a trabajar con ciclos. Con esto estaríamos ya terminando en realidad todo. Mañana vamos a hacer dos problemas, que son ciclos. ¿Cómo trabajamos con ciclos? Son largos. Lo voy a hacer lo más detallado posible para que se vea todo, y solo hay dos problemas porque son largos. Nos va a llevar tal vez un buen tiempo hacerlo. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Tengan cuidado hoy en las compras. Ingeniero.